La política es el espacio de configuración de las relaciones de poder. Es un arte cuando incide sobre la vida pública y una ciencia cuando la estudia. El poder fluye desde los bordes de una sociedad hacia el centro. Su naturaleza es la concentración en un punto único. Un punto mágico espiritual, como un libro sagrado, los discursos de un profeta, un símbolo o un himno. Un punto geográfico, como un monumento, una ciudad, un espacio natural concreto. Un punto humano, como un hombre o un conjunto de hombres. Un líder, un partido o una organización. La historia de la humanidad avanza desde una veintena de civilizaciones separadas hacia una civilización única. La tendencia dominante es la concentración. La ciudad, como manifestación geográfica y espacial de un fenómeno socioeconómico histórico, es también una manifestación política. Es la concentración de la población que de ordinario ha estado disgregada sobre la geografía del orbe. Pero no es la simple aglomeración de las masas humanas, constituye una unidad sociocultural concreta. Las ciudades son desde la antigüedad los puntos neurálgicos del comercio. Articulan las rutas y se expanden en torno a ellas. La tierra es el medio de producción determinante. El modo en el que se desarrolla la vida política es condicionado por la ciudad y el campo. La dicotomía campo-ciudad se convirtió en la forma natural de expresión de las contradicciones de la sociedad. Solo en el siglo XX, esta dualidad se ha resuelto a favor de la ciudad. El sometimiento de las guerrillas campesinas, la migración a las ciudades, el crecimiento del poder industrial frente al agrícola, la urbanización progresiva de los espacios rurales, su decrecimiento poblacional frente a las altas tasas de natalidad urbanas, son los indicadores de la muerte del campo. Esta tendencia es mundial. De ahora en adelante, el espacio urbano es el único espacio político existente. La revolución industrial, la revolución científico-técnica y la universalización del capital son los tres factores determinantes del fenómeno urbanístico moderno. La revolución industrial inicia el proceso de concentración de la población. Desarticula las relaciones sociales de producción previas. La revolución científico-técnica da origen a la planificación moderna de la vida pública, el urbanismo, la psicología, la sociología, la economía. Es posible prever, al menos aproximadamente, el resultado de un proyecto político. El capital sigue la tendencia hacia la concentración. Su ley es la acumulación. A su alrededor se reúnen los poderes económicos, políticos y militares. La relación entre política y ciudad es inmediata. Esta pasa a ser el centro de la vida política, escenario y partícipe a un mismo tiempo. La ciudad condiciona las relaciones de poder, pero la urbe es también un producto de los fenómenos políticos. La proximidad de los hombres, la extrema división social del trabajo necesaria de las ciudades, la configuración geográfica de los grupos sociales determinan la forma en que se expresan las relaciones de poder.